que da resultados no da explicaciones. Y los resultados no tienen género. ¿Cuál es el precio que has tenido que pagar para llegar a donde estás? Bienvenidas a Mujeres Borderless, un espacio que nace de una convicción profunda: visibilizar historias reales de mujeres que están en el terreno transformando territorios, negociaciones y liderazgos desde su autenticidad, su intuición y su visión estratégica. Hablamos de decisiones valientes, de romper moldes, de construir confianza y de sostenernos entre nosotras cuando el camino se vuelve difícil. Y este espacio también es tuyo. Bienvenidos. El día de hoy estoy con una invitada muy interesante. Estamos abriendo el espacio de Mujeres Borderless con Carolina Hernández, quien admiro profundamente. Es una mujer que me parece fascinante porque no solamente se dedica a la parte de construcción, sino también está relacionada con toda la parte de conservar lo natural en cada proyecto que hace. Pero bueno, me gustaría, antes de yo presentarla, que se presentara ella misma. Bienvenida, Caro. Hola, muy buenas noches y gracias por la oportunidad de estar ahorita platicando contigo en este foro. Yo trabajo para Astillero Construcciones. He estado con ellos a lo largo de 7 años aquí en Riviera Maya y en este momento pues lo estoy apoyando desde la dirección y toma de decisiones. ¿Cómo llegaste aquí a Riviera Maya? ¿Cómo encontraste una empresa que hacía fit con tus principios? Porque a veces creo que una de las cosas más difíciles de lograr justamente es encontrar el balance entre lo que tú crees, piensas, y me imagino que más en la construcción, y encontrar un entorno que empate con esos valores. Donde estaba yo todavía no teníamos más secuencia de obra y yo me empezaba a sentir estancada. Sentía mucha paz en mi vida y decía, no, yo quiero caos. Sí, pareciera que eso es algo que buscamos los que estamos en el medio de la construcción. Y hice un par de llamadas, contacté a un amigo y le dijo, ¿y sabes qué? Estoy buscando una oportunidad aquí, un tiempo aquí en Riviera Maya. Digo, si tú sabes, te mando mi currículum. Y al día siguiente, ¿y sabes qué? Esta empresa, vamos empezando. ¿Qué era Astillero? Que era Astillero. Pero pues necesitamos que alguien de tu experiencia pues nos pueda acompañar en el proceso. Y ahí empezó todo. ¿Y cuando entraste, qué posición tenías? Residente de obra. Era una obra pequeña en ese entonces. Te digo que apenas estaban arrancando como tal Astillero. Y teníamos la construcción de unas unidades en un desarrollo aquí entre Tulum y Playa del Carmen. Caro está como directora de construcción de Astillero, entonces no es cualquier cosa haber escalado de residente de obra a directora de construcción y con proyectos de más de 1000 unidades. Estamos hablando que los dos proyectos que tenemos ahorita, Aldea Sabia tiene más de 600, Saumeria van a ser más de 1000 unidades. Entonces, ¿cómo fue ir creciendo en un entorno que, y tú corrígeme si estoy mal, porque a lo mejor es una preconcepción, está muy masculinizado? Hay muchos hombres en general. Y si estoy en lo incorrecto, por favor también déjamelo saber, porque a lo mejor solamente es un tema de prejuicio. Sí es en un porcentaje considerable mayormente masculino, pero creo que el crecimiento en realidad no tuvo mucho que ver al respecto. Creo que fue acción y consecuencia de pasar de un proyecto, crecer con las decisiones, hacerte responsable de las decisiones. Creo que eso es lo que más valor le da a tus acciones. Al principio también uno puede llegar a confundir que la fuerza o la directriz deben de competir y que tal vez hay que imitar ciertas actitudes para estar a la altura o a la par de la gran mayoría de los que intervienen en la construcción, pero creo que es algo que cuando estás en obra poco a poco se diluye si vas tomando decisiones y vas teniendo esa seguridad con el paso que das. A mí me decía una persona que yo admiro mucho, que fue uno de mis primeros grandes jefes, al día de hoy creo que ha sido también como un pilar de mi formación, el que da resultados no da explicaciones, y los resultados no tienen género. No importa si los da un hombre o una mujer, importa que sean dados y que paso a paso se consoliden más. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, hay algunas veces que justamente esta preconcepción de que esté una mujer al mando puede ser, como dijiste tú, como algo que te juegue en contra.
Creo que Ujú. normalmente estás más exigida a dar resultados que a lo mejor cuando es un hombre el que está a cargo, ¿no? ¿Por Ujú. qué? Porque tienes que demostrar que puedes. ¿Fue tu caso? ¿No fue tu caso? ¿Cómo lo sobrellevaste? Creo que como en todo existe este prejuicio, sí Ujú. existe de alguna manera todavía en estas épocas, de que una mujer en un cargo de decisión es subestimada. Ujú. E inmediatamente hay una preconcepción a un error, pero el carácter y los resultados no se forjan a partir de las predisposiciones o esos prejuicios. Sí hubo momentos en el que ha existido una confrontación, pero no se confrontan esas actitudes con otra mala actitud. O sea, simplemente te vas por el riguroso, debo hacer mi trabajo y lo debo hacer bien. Y lo debo hacer por mí, lo debo hacer porque me gusta, no tratando quizás hacer de un estandarte acerca de yo como mujer debo lograr esto. Es más como yo como profesionista debo lograr esto. Sin embargo, son pocas las puertas que se abren para puestos directivos o puestos de decisión, pero poco a poco siento que ese estigma va cayendo y que la capacidad organizacional, incluso el hecho de que las mujeres que ya están en posiciones de toma de decisión ejerzan una sororidad real y con responsabilidad y puedan abrir esas puertas para que más mujeres puedan subir a puestos directivos. Eso, has dicho muchas cosas en las que quiero ir ahondando poquito a poco, pero una de ellas es el tema del profesionalismo, el tema de manejar conflicto, no con otro conflicto, sino de manera más inteligente. Cuéntame una experiencia que te haya pasado en donde tuviste alguna confrontación y que hayas sentido que justamente esperaban una reacción de mujer histérica o de otro conflicto y cómo lo manejaste. A ver, es que han sido muchas y algunas han tenido resultados diferentes. Una que recuerdes que te haya marcado y que te haya dado un aprendizaje. O sea, que a lo mejor no tiene que ser que en ese momento lo hiciste bien. Tal vez lo hiciste mal, pero eso te dio una lección para saber cómo manejarlo en el futuro. Llegué a tener una situación igual aquí en Riviera Maya que tiene muchísima rotación de personal. Hay situaciones que a veces se vuelven muy conflictivas cuando lidias directamente con las personas en obra. En una ocasión tuvimos por ahí una situación que uno de mis residentes no había acordado ciertas cosas con algunos trabajadores y hubo un momento muy turbio de inconformidad. Con los obreros. Con los obreros. Empezaron a agitarse, las cosas se pusieron un poquito más intensas y pues lo único que quedó fue tratar de calmar a mis residentes un poco, salir y negociar, hablar acerca de, mira, esto te puedo ofrecer en este momento, estoy de acuerdo, voy a tomar en consideración lo que me estás comentando. El acuerdo inicial fue este, digo, veo que no te parece, pero lleguemos a un punto intermedio y vamos resarciendo el daño. Y existía todavía después de eso, no, es que, o sea, el querer confrontar, el querer tener una respuesta un poco más agresiva. O sea, una provocación de Una alguna manera. provocación. Y al final fue, mira, no vas a ganar nada. Le digo, yo en este momento no tengo lo que tú necesitas, pero puedo apoyarte más adelante. Le digo, y lo único que vas a lograr va a ser cerrarte las puertas. Porque así como estamos ahorita, nos vamos a encontrar más adelante en otro lugar y ya no va a ser que te hayas cerrado la puerta aquí, te vas a cerrar la puerta más adelante o en el futuro en otra obra, ¿no? Como que después de esas palabras bajó un poco el temperamento y empezó ya otras palabras, ¿no? A manejar otras. No, arquitecta, es que si yo hubiera sabido que esto se iba a manejar de esta manera, yo vengo con usted. Le digo, no, es que no tenías que venir conmigo. Digo, lo podías haber platicado con el residente, pero ya estamos llegando a un acuerdo. Y empezaban a bajar un poco las temperaturas de la situación. Si eso lo pudieras convertir en un tip práctico para quienes nos escuchan y todos los días lidian con eso, ¿cómo lo podrías convertir en un tip? No ser reactivo. Van a ocurrir muchas cosas en obra que son intempestivas, espontáneas, que son inmediatas. Traten de alguna manera tomar 5 segundos y a pesar de que tengan ese nerviosismo de si la decisión que están tomando está bien o está mal, no reaccionen inmediatamente. Es algo que a mí personalmente en este proceso, precisamente desde el crecimiento, fue una de las primeras lecciones que tuve que aprender y una de las que más tiempo tardé en tener
mayor paz. Y cuando dices una decisión está bien o está mal, ¿cómo es tu proceso de toma de decisiones justamente en este tipo de situaciones o en un momento en donde tienes que decidir? Hace rato estábamos platicando fuera de las cámaras acerca de cómo priorizar, por ejemplo, pagos o decisiones que están encadenadas una tras otra cuando estás en la construcción. ¿Cuál es tu proceso de toma de decisiones? La prioridad la da generalmente el flujo. Lo primero que hago es elegir y priorizar tanto en pago y en acciones o incluso en consecuencia. ¿A qué me refiero a eso? Me refiero a intervenir más con el equipo, apoyarlos quizás en algún otro tipo de información. Si veo que esa fila de dominos es la más larga, es la primera ficha que tengo que tirar. Háblame de tu día a día, justamente como directora de construcción. Llegas y ¿qué es lo primero que haces? Háblame así de todo tu proceso. Queremos que la gente que nos esté viendo tome estos tips de alguien que está manejando tantas unidades, tantos equipos y pueda irse con algo práctico que pueda aplicar. Mis auxiliares son stickers, son post-its, son tarjetas donde tengo que ir apuntando o voy dibujando algún tema que yo tenga que ver con algún arquitecto. Y casi siempre durante las noches dejo los papeles en el escritorio, pongo los stickers de la obra a la que pertenecen y me voy de alguna manera con esa fotografía mental. Dejo las actividades, por ejemplo, algunas de Saumeria requiere este flujo de pagos para esas actividades. Requiere esta revisión de proyecto para no parar a la gente que está trabajando y ejecutando en obra. Existe este cambio, revisar si el cambio que están ejerciendo tiene un impacto económico fuerte. Si es así, hay que ver cómo mitigarlo y con quién hablarlo. Entonces, todas esas cosas las dejo como alineadas para el siguiente día. Entonces, durante las mañanas, ya cuando llego a la oficina, es empezar a seleccionar. Empiezo a hablar con las cabezas de los equipos. Yo personalmente no me dedico a estar en la operación, sino a facilitarle al equipo todo lo que necesita para que ellos hagan la operación. ¿Quién es el equipo? Háblame de cómo se configura un equipo de una directora de construcción. Primer apoyo, mi primer base son los gerentes de las obras. Después los gerentes de las obras tienen sus apoyos básicos, son sus equipos con sus residentes, y los residentes tienen también a su cargo cabos y personales de confianza. La línea viene hasta del director hasta un ayudante de obra. ¿Y cómo se configura esa línea de mando? ¿Qué es lo que tú exiges a los gerentes? ¿Qué es lo que los gerentes exigen a los residentes? ¿Y qué es lo que los residentes exigen a sus cabos? Es una brevemente. Línea, es que yo lo veo incluso como colores. Vamos a pensar que eres muy visual. Sí, soy, ¿cómo se llama? Mis herramientas son muy visuales. Vamos a pensar que es de un rojo al azul. Okay. Pensando que el rojo es, digamos, que el punto más receptivo de toda esta cadena y el azul es el punto directivo, ¿no? Conforme vas creciendo en la línea de operación, vas dejando de operar. No sé si me explico un poco. Sí. Los residentes, su principal objetivo es la ejecución y la operación de las indicaciones que ejerce un coordinador o un gerente de obra, ¿sí? El coordinador y gerente de obra ya tiene el conocimiento de operación, pero ya no está 100% en operación. Ya tiene otra parte que es la administración del personal, el gerenciar a otras personas. Digamos que ya se encuentra entre un punto entre el rojo y el azul. Después, en el punto intermedio, antes de que ya llega la parte de dirección, o sea, los que son gerentes de zona, ellos se dedican totalmente a hacer que la gente tenga la información que necesita y que exista un programa que les permita ejecutar para llegar a las metas que se tienen. Ellos ya no están para nada en operación, sino en toma de decisiones. Ahí voy a desmenuzarlo un poquito más. La idea es que en este podcast ustedes aprendan a entender cómo se configura la construcción de un desarrollo para también entender mejor cómo explicárselo a los clientes o después cuando vayamos a entrevistar a alguien, por ejemplo, de compras o de finanzas, podamos ir armando las piezas. Entonces, cuando tú hablas de una residente de obra, es la persona, pongámoslo en palabras fáciles y sencillas, 2 líneas, la persona que está supervisando en la construcción a los obreros. Como tal, residencia es que ahí está, que ahí reside, que ahí vive. Ok. Vamos a ponerlo desde el punto de vista. Y revisa que todo se esté ejecutando como dice el plan que se tiene que ejecutar. Correcto. Luego viene la gerencia de construcción. La gerencia de construcción, si te entiendo bien, lo que hace es que administra los recursos que se tienen y supervisa a los residentes para asegurarse que el ritmo de la construcción, los presupuestos de la construcción estén acorde al plan que ya diseñó dirección y la gerencia regional. Correcto. El gerente de región revisa con los gerentes de obra
a qué proyecto de la región darle prioridad, Sí. ¿no? Ok. Y tú diseñas el plan, el cronograma de obra. Sí, Ok. con el perfecto. apoyo de todos los gerentes. ¿Cómo identificar y cómo entender el proceso constructivo para que sea una herramienta? ¿Qué es lo que debería entender un equipo comercial sobre el proceso constructivo? ¿Cuáles son las 4 o 5 etapas que yo le pudiera explicar rápidamente en la parte constructiva que pudieran ser una herramienta para el equipo comercial? Ok. Presentación, las fundaciones, la estructura. Más o menos cuánto tiempo es lo normal para hacer la cimentación en una obra. Varía bastante por el tipo de proyecto y el tipo de desarrollo. Si es un desarrollo horizontal, tiene una secuencia cronograma como si fuera una producción en serie, a diferencia, por ejemplo, de otros proyectos como es verticales, que son edificios y de diferentes niveles. Una cimentación de unas unidades, quizás entre 120 100 metros cuadrados, se está llevando alrededor de una semana, semana y media. Luego sigue el periodo de albañilerías, la parte de la estructura. Ese lleva... ¿La estructura es columnas y como la obra negra o exactamente qué es la estructura? Estructura es todo lo que está arriba de la fundación. Ok. Son castillos, muros, losas, escaleras. ¿Y luego? Nos vamos con el periodo de los acabados. Ese ya es donde empezamos a hacer perfilaciones, nivelaciones, plomeos, revisiones generales para poder sacar medidas para Pero a los ver, acabados. parajéamela más tranquilo, Caro. Háblame en cristiano. ¿Qué son eso de nivelaciones? O sea, si se lo platicas a un cliente, ¿cómo se lo platicarías? Alguien que no sabe de tecnicismos. Etapa donde comenzamos a perfilar la estructura. Nosotros levantamos la edificación, empezamos a hacer las revisiones, sacamos escuadras, revisamos que los muros estén a plomo para que puedan revisar. Cuando dices revisiones que estén a plomo, es que estén derechitos. Que estén derechitos. Ok, y escuadras, ¿cómo se traduciría eso? Que la escuadra no está chueca. Ok, que está bien. Que nos vayamos a 90 grados o de acuerdo al plano. Revisamos medidas interiores, medidas exteriores, que las instalaciones estén donde tienen que estar. A veces mucho de nuestro trabajo cuando ya se está ejecutando en obra, existen cambios por elementos estructurales donde quizás se tiene que desplazar la tubería o desplazar algún dren, algún tema de instalaciones, reconfigurar, o sea, volver a replantearlo, plasmarlo en los planos y verificar que esté hecho tal cual. Después de eso, el tema de los acabados, enjarres, que es la primera mano que nosotros damos sobre los muros. Ajá, enjarres. ¿Qué es el enjarre? Es la primera mano de material que tiene el muro. Digamos que es para perder irregularidades tanto del bloque como de elementos estructurales. Ok, como la primera capa de cemento, digamos. La primera capa. Generalmente se hace de cemento. Últimamente nosotros utilizamos ya otro tipo de aglutinantes u otro tipo de masillas que tienen mayor resistencia y que tienen resinas y ayudan un poco más al tema del aislamiento contra la humedad. Y después de los acabados, me imagino ya entran ahí los pisos, la pintura, todo. ¿Y el siguiente stage? El siguiente stage es el equipamiento. Ya de una vez que tenemos las medidas finales, tenemos una medida estándar de fabricación, pero siempre revisamos que a la hora de hacer los acabados, estas medidas que tenemos internas no hayan sido afectadas. Okay. Entonces, hacemos una revisión con nuestros proveedores internos de cocinas, closets, puertas, para revisar que se pueda producir en serie y comenzamos a hacer ajustes, verificaciones y ya después comienzan a hacer el montaje. Ok. Voy a regresar un poco a la parte de cimentación porque me surgió una pregunta rápida. ¿Cuánto es lo normal que debería tener una cimentación de una vivienda horizontal y una vivienda vertical, un estándar? O sea, si yo voy a una obra mañana, ¿cómo diría? Bueno, si hay una cimentación de, no sé, 2 metros, medio metro, 1 metro, ¿hay algún tipo de estándar? No hay ningún tipo de estándar, todo depende de una mecánica de suelos que se debe realizar antes de realizar una construcción. Ok, ¿y la mecánica de suelos es? Es un estudio que se realiza al suelo para saber cuál es la capacidad de carga que puede tener ese desplante. ¿Quién la hace? Generalmente un laboratorio certificado. Aquí en Riviera Maya es más común, es la verificación por perforaciones en el subsuelo, donde vas viendo la velocidad a la que va perforando y te da con unos parámetros la resistencia admisible que tiene. ¿Cuánto peso puede soportar? Sí,
¿Qué elementos le dirías tú a un asesor inmobiliario que tiene que detectar para saber si un proyecto va a tener plusvalía o no en la parte de la construcción? El tema de la plusvalía va de la mano con el cómo está hecha la estructura. Es que mucha gente piensa que la plusvalía viene con los acabados. La plusvalía no está en el mármol, en la pintura, está en la durabilidad. Exacto. Está en que la estructura esté ejecutada de manera correcta, que la cimentación esté con un impermeabilizante, sobre todo en esta zona, que los materiales sean longevos, si no, de alguna manera, en algunos años, o sea, te va a estar cobrando la factura. Incluso en esta región, una de las cosas que más se tiene que vigilar, que la infraestructura no rebase, que la densidad de suelo no sea rebasada en un desarrollo, que no se exploten los metros cuadrados, porque el llevar hasta el límite la densidad también significa llevar al límite los recursos que tiene, en este caso, la ciudad de Tulum. Un ejemplo aquí, en ciertos puntos, un poco limitado el tema de captación sanitaria, pero está diseñado para cierto coeficiente o cierta densidad. Coeficiente o densidad de cierta cantidad de viviendas por metros cuadrados. Correcto. Y muchos desarrollos, con tal de vender, pues no respetan esas densidades, no respetan densidades incluso de áreas verdes, lo saturan y también saturan sus servicios y su infraestructura. Claro. Entonces llegan los problemas que no se presentan luego, se presentan a largo plazo cuando otros desarrollos ya comienzan a crecer alrededor de ellos. Entonces, eso es lo que sí les diría mucho acerca de que revisaran para dar una plusvalía, que su desarrollo tenga esa densidad en un punto adecuado. Y eso me parece muy importante de resaltar, así que hay veces que como cliente lo que quieres ver es el acabado bonito, como dice Caro, el mármol, el piso lindo, el chucum en las paredes, pero lo que tienes que pensar es que todas las propiedades que vas a comprar no las vas a comprar por 1 o 2 años, mucho menos cuando las estás comprando para un second home y que no estás ahí para estarlo viviendo, sino que vas a tener que mantenerlo a distancia. Es muy importante que pienses cómo va a envejecer esa propiedad, ese activo en los próximos 5 o 10 años. Y me parece muy interesante, Caro, esto que hablas acerca de la densidad. Muchas veces pensamos que un proyecto cuando es menos denso solamente es porque hay más árboles. Esa es una de las ventajas. Pero la parte de los servicios, eso para mí es muy importante. Puede haber un proyecto que está llevado a la máxima potencia en la densidad y que plantan muchos arbolitos post haberlo desarrollado, pero lo que realmente impacta en esa densidad es la capacidad del servicio. O sea, cuando llega otros 4 o 5 desarrollos alrededor conectados, pero fueron sobredensificados esos terrenos y se construyeron más unidades de las que se pensaban, pues claramente que el servicio de drenaje, de agua, de luz, fácilmente puede colapsar. Y eso pues va a impactar directamente en la calidad de vida que puedas tener y obviamente en la rentabilidad de tu activo inmobiliario. Sí, entonces, claro. Me encantó tu respuesta, Caro. Me encantó. ¿Qué dirías tú que es uno de los errores más comunes que comete un desarrollador al momento de construir? Sí. La falta de transparencia, la sobredensificación de las viviendas, la explotación de sus recursos de forma inadecuada, porque hay explotación que es una explotación adecuada, es la reutilización de los recursos que tiene el mismo espacio, pero hay puntos en los que es sobreexplotado y daña en realidad el desplante de donde van a ejecutar una construcción. ¿Cuál sería el impacto una vez que ya se cometió ese error? Hay muchos desarrollos que, por ejemplo, que no están en línea con las descargas domiciliarias, con lo que es la infraestructura de Tulum. No tienen servicios, no tienen infraestructura. Ok, no tienen agua conectada a los servicios municipales, no tienen electricidad conectada, no tienen drenaje conectado. Muchos de ellos, y se haya dado el caso, por falta a veces de regularización, es que hacen las descargas a mantos freáticos. Eso, aparte de todo, es un delito en contra de... Es un delito ambiental, pero son algunas de las actividades que realizan y sobre todo en zonas donde todavía no hay un desplante de servicios por parte del municipio. ¿Y qué pregunta debería hacer un asesor inmobiliario o un cliente para saber si tienen la factibilidad de servicios? Es que te digan en dónde te puedes conectar para tener luz, en dónde te puedes conectar para tener agua y en dónde te puedes conectar para tener una descarga apropiada de los desechos.
Ok, entonces la pregunta sería, ¿qué factibilidad de servicios tiene el desarrollo? Correcto. ¿Qué factores reales pueden retrasar una obra? Porque para nosotros los vendedores muchas veces un retraso de obra es se acaba el mundo porque el cliente pierde la confianza, empiezan a ponerse, si trabajas Sí, con claro. brokers inmobiliarios o otros canales de venta, empiezan a ponerse nerviosos. ¿Qué factores reales pueden retrasar una obra y por qué no siempre es negativo? En muchas ocasiones, y nos ha llegado a suceder, no es por el hecho de que exista un retraso, quiere decir que sea malo, sino que significa que alguien decidió hacer las cosas bien y tomó una pausa para redirigir las cosas. Pero todo esto va de la mano con hablar con claridad con el cliente. Cuando existe una pausa y no se habla, existe la frustración del cliente, siente que de alguna manera se le puede estar engañando, como también es muy común aquí en otros desarrollos en la zona de Riviera Maya, y empieza esa desconfianza. También el punto en el que nosotros podemos hacer algo al respecto es, ok, tenemos este retraso, es puntual, se llevó por un cambio estructural, por las condiciones del terreno, por temas climáticos, cuestiones de falta de algún tipo de proveeduría, algún material que no está a nuestras manos en este momento. De hecho, hubo un momento, lo comento rápido, cuando existió el cierre de nuestro banco cercano de materiales, tuvimos un retraso porque toda la zona de Tulum tuvo que empezar a buscar nuevos bancos de materiales. Ya no podíamos conseguir polvo, ya no podíamos conseguir cementante, ¿Por qué se cerró? voladura. En Maya. El tramo 5 lo movieron y se cerró el banco principal para todos nosotros. Entonces ahí tuvimos un retraso. Entonces lo primero que teníamos que hacer era explicar, ¿saben qué? Estamos teniendo problemas con la proveeduría, con nuestras materias primas. No están llegando como nosotros lo necesitamos o como estaba nuestro plan de obra. Pero esta es la claridad, esta es la situación y explicándote cuál es el problema, ahí te voy a también plantear cómo voy a recuperar ese tiempo, cómo lo voy a solucionar. O sea, tener ya un planteamiento de cómo vas a resarcir el problema. Y creo que eso es algo muy importante a considerar. A veces como clientes pensamos que la parte de retraso de construcción es porque no hay voluntad del desarrollador de avanzar, pero la realidad es que es mucho más complejo de lo que pensamos. Incluso la parte social, política, económica impacta directamente en todo lo que es el desarrollo inmobiliario, porque como decía Caro, es sistemático, una cosa depende de otra. Pero Caro, ¿cómo pudiéramos distinguir si soy cliente o soy asesor inmobiliario entre un retraso normal o un retraso en el que ya me empiezo a preocupar? Las evidencias. Cuando existe un retraso que tiene un sentido, existe también una explicación y existe una comunicación con el cliente. Cuando no existe una comunicación con el cliente, es la primera red flag. Es algo está sucediendo y quizás es algo que definitivamente quizás es por una mala coordinación, una falta de flujo, algún tema con permisos, ¿no? Si se es transparente, no tiene por qué haber ningún problema. ¿Qué señales deberíamos observar para saber si un proyecto está siendo bien ejecutado o no? En tema de calidades de construcción y precios finales, hay veces que, sobre todo cuando hay un mercado que es una burbuja o está inflado, no hace match el precio comercial con las calidades que se están ofreciendo, ¿no? Puede ser que el precio que se esté ofreciendo es mucho más alto y las calidades y acabados implementados no hacen sentido con el precio. Okay. En general, ¿qué señales debería observar un comprador para saber que un proyecto está siendo bien ejecutado y que es seguro invertir ahí? Ahí es totalmente diverso, porque tanto puede ser un acabado muy bonito con un mármol, con un cuarzo, o puede ser un acabado con concreto pulido. O sea, hay de acabados a acabados. O sea, tú puedes hacer un concreto pulido excelente o te pueden engañar con un microcemento que se va a reventar en un periodo de menos de un año. Entonces, esos detalles sí van un poquito de la mano con la confianza con el constructor de que las decisiones que toma de calidad sean buenas. Si tú fueras a comprar, vamos a aterrizarlo a algo más sencillo. Si tú mañana vas a comprar un desarrollo en preconstrucción, tú siendo arquitecta y directora de construcción, dime 3 preguntas que tú harías para asegurarte que es. Instalaciones. Primero, les diría que me pusieran a correr el agua durante al menos 20, 15 minutos. Pero acuérdate que es preconstrucción, todavía no está construido. Ah, preconstrucción. Sí, o sea, te están enseñando los planos, te están vendiendo un proyecto que no se ha construido y te están diciendo que es una súper oportunidad porque claramente la preconstrucción es uno de los momentos más atractivos para hacer crecer tu plusvalía. Okay. ¿Qué 3 preguntas harías? Pediría un layout de todo el proyecto,
para saber si se desarrolla mi unidad con todo el complejo, la cantidad de unidades que se observan, la cantidad de área verde, las vialidades que tengan circulaciones adecuadas, que tengan manera de tener un flujo adecuado, la cercanía con los servicios que tengan alrededor, incluso que te platicaran un poco acerca del plan de crecimiento de la zona donde se está haciendo el desarrollo. Si fuera tu tía que le estás aconsejando, ¿qué más? Ahí sí vería el tema de que me platicaran acerca de los acabados. Creo que, digo, tal vez te parezca rara, pero la pregunta, o bueno, algo que yo preguntaría es, ¿los acabados son locales o los traen de otra parte de México? ¿Por qué? Porque todo el proceso de traer otro material implica un gasto adicional. Son cosas que de alguna manera sabemos como constructores, ¿no? Eso también te da una idea de por qué se eleva el costo o por qué el costo se mantiene abajo. Creo que me fijaría bastante en la durabilidad del equipamiento, sus carpinterías y sus acabados. ¿Cómo mides la durabilidad? En el caso de las carpinterías, nosotros lo vemos desde los detalles de la melamina, cómo están colocadas las chapas, la calidad de los herrajes, el movimiento que tienen. Son como esos pequeños detalles que cuando promueves un desarrollo, sabes que dentro de un par de meses no van a tener un problema. Lo que dice Caro es preguntar la memoria de acabados de cada proyecto y analizarla. Ahora tenemos muchísimas herramientas como la inteligencia artificial ChatGPT, que lo que puedes hacer es agarrar la memoria de acabados, pasarla por ChatGPT y hablarle de dónde está construido el entorno y saber si esos acabados son aptos, ¿no? Esos materiales son aptos para el entorno o no. Y que creo que eso es muy importante, que los materiales no es que sean buenos o malos, sino depende del contexto a dónde van a ser colocados y el propósito es si van a funcionar o no van a funcionar, si van a ser duraderos o no van a ser duraderos, más allá de que se vean bonitos. Y que envejezcan con gracia. Eso es muy importante también. Caro, pues nos alargamos, pero ha sido muy interesante y muy enriquecedor esta entrevista. Para terminar, ya saliéndonos un poquito de la parte técnica y volviendo a la parte más humana de tu profesión, ¿cuál es el precio que has tenido que pagar para llegar a donde estás? Mi pelo antes era negro, ahorita ya está muy, muy plagado de canas, es una de. Creo que tiempo ha sido uno de los precios más altos, pero ha tenido el pago de vuelta o las consecuencias de ese precio han valido todo. Pero incluso cuando estoy en casa, lo bueno es que tengo hasta cierto punto una base sólida, llego incluso todavía a trabajar y no existe una situación de, ah, ya vas a trabajar, sino de, ¿qué estás haciendo? Lo hago contigo. Ese sistema o apoyo siempre ha estado ahí y no los ha visto como un sacrificio. Y todo lo que está alrededor de eso ha dado más satisfacciones que penas. Me da muchísimo gusto cuando los residentes logran sentirse plenos en una disciplina que dominan, que todo lo que tocan es oro. Se sienten que su proceso ha valido la pena, me hacen sentir que mi proceso ha valido la pena. En este punto se trata más acerca de la gente, de lo que podemos lograr para que ellos salgan adelante y se sientan realizados como profesionistas. ¿Cuál dirías que esa es tu mayor satisfacción? Creo que ese es mi mayor proyecto, el dejar un precedente para que puedan crecer. Y creo que además lo haces muy bien, Caro. Muchas felicidades por Gracias. eso. No es nada fácil. No sé si lo mencionamos antes, pero Caro tiene 3 obras en Cancún, 2 obras en Tulum. Son 5 obras en total. No sé si tienes alguna otra más que no sepa. Espero que no. No, Por ahora no. Son todas hasta el momento. Y maneja equipos no solamente en los 2 lugares, sino equipos diversos, porque una de las cosas que me encanta de cada una de las obras que maneja Carolina es, número 1, las obras son súper, súper limpias. Nada de que ves materiales de construcción por todos lados. Están muy bien organizadas. Nosotros que estamos en el área comercial, cuando tú caminas por la construcción, tienes plena confianza de que es una construcción que además es estética porque está ordenada. Y además ves muchas mujeres trabajando. Y eso me parece que para cerrar este capítulo es muy importante mencionar. No importa, tú lo dijiste ahorita, que sea un sector que predominantemente
e históricamente ha sido liderado por hombres, sino lo importante es que cuando una mujer llega a liderarlo, sea una puerta para que otras mujeres también, abra las puertas para que otras mujeres puedan entrar. Y eso, Caro, yo te lo reconozco y te lo agradezco, porque sé que en tus construcciones enorgullece y me da mucho gusto ver a muchas mujeres en diferentes, no solamente en la parte directiva, o sea, en diferentes rangos, por decirlo así, de trabajo, desde las que están haciendo la limpieza del terreno, hasta las que están en la parte de supervisión de obra, hasta las residentes de obra, hasta las gerencias de proyectos regionales. Entonces, muchas felicidades. Gracias. Te agradezco mucho, Caro, por esta entrevista. Gracias. Te agradezco que además nos recibió en su casa. Estamos aquí en Aldea Sabia para que vean que no solamente construye, sino habita uno de sus propios proyectos. Y de verdad es increíble el trabajo que haces. Felicidades. Gracias. Pues muchas gracias también a todos ustedes por tomarse el tiempo de escuchar esta entrevista. Esperemos que se hayan llevado algo valioso, que se lleven herramientas para ejecutar en su día a día. Yo soy Mariana Racero, líder de Mujeres Borderless. Sin embargo, realmente lo que hace este espacio son ustedes apoyando el proyecto y quienes lo conforman con todo su conocimiento y su pasión. ¿Así que quieres despedir, Caro? Muchísimas gracias por esta apertura para tener un poquito más de visibilidad acerca de lo que estamos trabajando día con día. No se olviden de seguir nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Mujeres Borderless. También sigan nuestro canal aquí abajo. Vamos a tener más entrevistas con diversos roles dentro del ecosistema inmobiliario. ¿Ustedes tienen alguna sugerencia de algún rol en específico que les gustaría que entrevistáramos? Coméntenlo aquí abajo y nos vemos a la próxima.